La calle del Colgado. En la actual calle de Venustiano Carranza, antes conocida como calle de la Cadena, tuvo lugar el suceso que dio origen a esta leyenda. A finales del siglo XVI, los pobladores de la Nueva España vivían con temor debido a la cantidad de crímenes que ocurrían a diario, al parecer ejecutados por el mismo sujeto. Por la noche, en cualquier instante se escuchaban fuertes gritos y alaridos que la víctima y el asesino proferían. Los pobladores, al escucharlos, sabían que otro crimen se había cometido y entonces revisaban el seguro de las ventanas y las trancas de las puertas. La policía de esos tiempos se encontraba completamente desconcertada, ya que por más esfuerzos que hacían por atrapar al asesino, no lo lograban, ya que éste no tenía un patrón en sus víctimas. Lo mismo asesinaba a mujeres que a hombres, ricos y pobres, niños y ancianos. Lo único que conectaba a todas las víctimas era aquella herida a mitad del pecho y la expresión de horror que les había quedado en el rostro. Nadie había logrado sobrevivir a su ataque lo suficiente siquiera para dar alguna pista de su aspecto, por lo que los pobladores comenzaron a especular acerca del asesino, a grado tal que llegó a correr el rumor de que se trataba de un demonio. A partir de este rumor, los pobladores se aterrorizaron aún más, a grado tal que la noticia llegó a oídos del virrey, el cual ordenó lo siguiente: yo, el virrey, don Luis de Velasco II, ordeno en relación con los crímenes que han azotado a la Nueva España, que si se trata de un ser de las tinieblas, como algunos pobladores lo dicen, se haga cargo el Santo Oficio, y si el criminal es de este mundo, se haga cargo la justicia, a fin de aplicar al criminal el más horrible y cruel de los castigos, de modo pues que para un mismo fin, la justicia divina y terrenal deberán trabajar unidas. Después de dar aquel mandato, se vio por las noches a los religiosos recorrer las calles con todo lo necesario para un exorcismo, desde Biblias y frascos con agua bendita hasta crucifijos y rosarios de todos los materiales y tamaños. Mientras tanto, el capitán de la policía haría lo propio, ordenándoles a todos sus subordinados el montar guardia dentro y fuera de la ciudad. Pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que todas las veces que el asesino atacó, no lograron darle alcance y solo encontraban a las víctimas tendidas en un charco de sangre. Hasta que una noche, un religioso dijo haber visto al asesino en su huida, y dijo que se trataba de un demonio, que tenía una pierna de cabra y otra de gallo, cosa que asustó bastante a policías como a religiosos. Los policías decidieron que nada se podía hacer en contra de un ser sobrenatural y que eso debía ser resuelto por los religiosos, los cuales decidieron que no tenía ningún caso perseguir a aquel demonio por las calles y que sería mejor rezar en la seguridad de sus claustros. Así que el criminal siguió libre y cometiendo sus atroces actos sin que nadie hiciera siquiera el intento por detenerle, hasta que un panadero, llamado Lizardo de Antuñano, se presentó ante el oidor mayor, diciendo conocer la identidad del asesino y casi en un susurro le confesó la identidad del criminal. El oidor no podía creer lo que acababa de escuchar, pero era una realidad que su hermanastro estaba enfermo y en ocasiones tenía ataques de ira, pero que nunca pasaban de dañarse a sí mismo. El oidor dejó al panadero solo por unos momentos, ya que algo en su interior lo hizo creer en las palabras del hombre y fue a comprobar que su hermanastro no había salido de su habitación más que a realizar sus actividades diarias. Pero al entrar en su habitación, encontró una capa roja manchada de lo que parecía ser sangre y al lado de esta, un puñal muy afilado con restos secos de la sangre de su última víctima. El oidor regresó a donde se encontraba el panadero y escuchó atentamente las palabras de éste, donde le solicitaba que le diera un saco de monedas a cambio de su silencio. El panadero poco a poco se dio cuenta de que el oidor estaba dispuesto a darle lo que le pidiera,
a cambio de guardar aquel oscuro secreto acerca de su hermanastro, y semana tras semana acudía a pedirle una cantidad mayor de dinero a éste, hasta que un día el oidor no quiso seguir con aquel juego y ordenó que prendieran al panadero, ya que éste era el asesino, que había estado azotando las calles durante todo este tiempo. Ya en la celda, el oidor mayor acudió a interrogar al panadero, el cual intentó librarse de su condena, diciéndole que si no lo liberaba, confesaría la identidad del asesino en el juicio. Pero esta vez, el oidor llevaba las de ganar, ya que en lugar de que su declaración fuera tomada en cuenta, lo único que logró fue una condena de muerte, ya que había tratado de manchar el buen nombre del oidor mayor en un desesperado intento por encubrir sus crímenes. Una vez determinada la condena, el panadero no se libró de las torturas clásicas del Santo Oficio para hacer que confesara que él era el asesino, pero ni las peores torturas lograron sacarle tal confesión. El día de la ejecución llegó y el Santo Oficio había decidido que sería colgado afuera de la casa del oidor mayor, para que sirviera de advertencia a los criminales que quisieran librarse de su castigo inculpando a servidores y familiares del Santo Oficio. El criminal fue llevado al frente de la casa del oidor mayor, y antes de llevar a cabo la sentencia, un fraile le insistió en que confesara sus crímenes para que al menos su alma fuera salvada y llegara al cielo. Pero ni en esos momentos el panadero admitió ser el asesino y le pidió al fraile lo siguiente: «Fraile, dígale a ese Dios al que reza todas las noches que me permita volver a este mundo a demostrar mi inocencia». «Pero señor, yo no puedo hacer algo así», respondió el fraile. «Entonces lo haré yo si llego a las puertas del cielo», respondió el panadero. Enseguida, el verdugo colocó la cadena alrededor del cuello del infortunado panadero y lo dejó caer al vacío. El panadero pataleaba y se retorcía en un vano intento por tocar el lejano suelo. En su cara se podía ver la desesperación de la falta de aire, pero poco a poco sus movimientos fueron más débiles y esporádicos, hasta que llegó el momento en que solo el viento movía aquel cuerpo sin vida que colgaba de aquella cadena. El Santo Oficio ordenó que su cuerpo se quedara allí colgado hasta que se emitiera la orden de que fuera retirado. Así que el cuerpo del panadero se quedó allí, frente a la casa del oidor, mientras los pájaros y ratas mordisqueaban la carne del cadáver. Hasta que un día, cuando el oidor salía de su casa, se topó con el cuerpo decapitado del colgado, por lo que no tuvo más remedio que ordenar que lo retiraran y le dieran sepultura. El oidor pensó que sus problemas se habían terminado, ya que el único que conocía el oscuro secreto de su hermanastro había muerto, y su hermanastro no podría salir de nuevo de su habitación, ya que había mandado a poner unos gruesos barrotes en las ventanas, alegando tener así mayor seguridad contra los asaltantes. Hasta que un día, inexplicablemente, un nauseabundo olor a carne descompuesta invadió la casa del oidor, el cual mandó lavar todas las cortinas, tapetes, manteles y tapices de su casa. Pero por el contrario, el olor se hacía más intenso con el pasar de los días. Poco a poco, la salud del oidor se fue deteriorando, ya que éste no podía dormir, pues apenas cerraba los ojos, la imagen del cadáver del panadero venía a su mente y lo atormentaba. Y por las noches cálidas, cuando el oidor se levantaba de la cama y corría las cortinas para abrir las ventanas y dejar entrar el aire fresco, se encontraba con la sombra del colgado, que lo aterrorizaba. Un día, se despertó con la noticia de que de nuevo el asesino había cometido un crimen, ya que fue encontrado un hombre con la característica herida en el pecho, además de que muchos pobladores decían haber escuchado los gritos del asesino. El oidor pensó que no se podría tratar de su hermanastro, ya que él había tomado las medidas necesarias para que éste no pudiera salir. Pero unas cuantas noches después, un viejo mercader caminaba apresuradamente por las calles,
hasta que fue interceptado por un hombre de capa roja, que inmediatamente sacó un reluciente puñal, pero antes de que el asesino clavara el arma en el pecho de su víctima, una gruesa cadena oxidada rodeó su cuello, dando al mercader la oportunidad de escapar. Al llegar a su casa, el mercader estaba pálido y agitado de tanto correr, pero aún con la respiración entrecortada, le contó a su esposa lo que había ocurrido, que al parecer un ánima en pena le había salvado de ser asesinado. Su esposa no creyó en lo más mínimo en sus palabras y pensó que seguramente su marido tendría alguna alucinación provocada por el alcohol, hasta que al día siguiente los pregoneros daban la noticia que el hermanastro del oidor mayor había sido asesinado aparentemente por un esqueleto. Entonces, el fraile, que había escuchado las últimas palabras del panadero, se dirigió a la tumba donde había sido enterrado y notó que estaba abierta. Entonces, revisó la cadena con la que había sido asfixiado el hermanastro del oidor y se dio cuenta de que era la misma con la que había sido ahorcado el panadero. El Santo Oficio mandó detener al oidor mayor para llevarlo a juicio, pero el juicio no se llevó a cabo, al menos en este mundo, ya que el oidor se ahorcó en el mismo lugar donde ejecutaron al panadero. Aún en nuestros días hay personas que cuentan que al pasar frente a esa casa, ya entrada la noche, se puede ver la sombra del ahorcado. Fin.